cordial saludo, mi nombre es Verónica Arango Vázquez y soy estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El día de hoy vamos a hablar acerca del tiro parabólico. El tiro parabólico o movimiento parabólico es el movimiento realizado por cualquier objeto cuya trayectoria describe una parábola, es decir, el cual corresponde en su trayectoria ideal a un proyectil que se mueve en un medio que no ofrece resistencia al avance y que está sujeto a un campo gravitatorio uniforme. Para comprender mejor de qué se trata el tema de tiro parabólico, vamos a hablar de varios efectos que inciden en este. Tendremos entonces que para la práctica 1 se ha establecido un escenario conformado por variables de entorno. Primero tendremos un ángulo de 45 grados para el disparo, con una rapidez de disparo de 16 metros por segundo, donde no se presenta en el entorno inmediato resistencia al aire y se tiene una gravedad de 9,81 metros sobre segundos al cuadrado. En cada una de las modificaciones lo que haremos es, de alguna manera, determinar durante el movimiento ciertas modificaciones sobre el cuerpo, tomando en cuenta que la aceleración gravitatoria debe ser constante durante todo el movimiento y siempre debe apuntar hacia abajo, y los efectos de la resistencia del aire sobre el objeto de movimiento van a ser depreciables, lo que quiere decir que de alguna manera se cumplirán las normas para el tiro parabólico. En el ejemplo que se observa a continuación, se observan las imágenes que determinan que aunque la masa como tal que determina el efecto forma del elemento cambia, su movimiento parabólico es constante. Eso quiere decir que se conservan las dos leyes del tiro parabólico, donde se tiene una aceleración gravitatoria constante y donde los efectos de la resistencia al aire son despreciables. De igual manera, se puede decir que los casos de longitud y distancia aplicada para cada forma es la misma, por ende no hay incidencia dentro del efecto forma. Para el caso del efecto de la masa del cuerpo vamos a dejar los elementos tal cual como aparecen en los parámetros iniciales, es decir, un ángulo de 45 grados, rapidez de 16 metros por segundo, no va a presentar resistencia al aire del cuerpo y la gravedad es de 9,81 metros por segundo al cuadrado. Lo único que haremos es duplicar y triplicar como tal la masa del objeto. Dentro de este tipo de efectos lo que observaremos es que el proyectil como tal lanzado, sea un elemento de una bola de cañón, cuerpo humano o una pelota de béisbol, no presenta modificación alguna en su trayectoria, simplemente arroja la misma distancia del punto lanzado. Para realizar el proceso quiere decir que la masa del cuerpo no tiene incidencia dentro del proceso de lanzamiento. En el efecto del tamaño del cuerpo podemos observar que se han modificado los parámetros únicos y exclusivamente con respecto a la masa inicial o al tamaño del cuerpo. En este tamaño podemos determinar que los diversos elementos han cambiado, digamos por así decirlo, su longitud o su diámetro. Dependiendo del cuerpo que hayamos seleccionado, el diámetro como tal ha sido modificado en variables triplicadas o duplicadas. En este mismo tipo de lanzamientos podemos observar entonces que el tiro parabólico del elemento sigue conservando como tal su longitud o distancia. Sin embargo, de alguna manera no hay incidencia como tal en el tiro del proyectil, específicamente en la distancia correlacionada con su punto inicial. En el tiro parabólico sí se observa una variación o rapidez a lo largo del movimiento. Eso quiere decir que la rapidez como tal viene dada a partir de específicamente una modificación del ángulo y obviamente una velocidad inicial. Para este caso hemos tomado un ángulo de 30 grados y una velocidad inicial de 15 metros por segundo, lo que va a determinar una modificación directa de la trayectoria del proyectil. Es claro que dentro del movimiento parabólico la trayectoria y la distancia recorrida de un cuerpo es netamente dependiente del ángulo o posición del cuerpo y la velocidad que se ajusta de acuerdo a la variable del tiempo, es decir que son netamente dependientes. Como punto final se tiene un efecto en la rapidez inicial del alcance, donde podemos observar la relación existente entre la velocidad del cuerpo con el alcance que se obtiene en su movimiento, donde la variable velocidad establece diversos cuerpos sobre el movimiento parabólico. Para este caso se va a utilizar una pelota de golf en la cual se le aumentará la variable de velocidad inicial a 26 metros por segundo. Por ende tendremos entonces variaciones en su trayectoria, no solamente relacionadas al elemento inicial o lanzamiento inicial, sino también a la conjunción existente entre el ángulo y la velocidad como variables que permiten desplazarse de manera mucho mayor o menor.
En conclusión, el tiro parabólico lo que nos permite reconocer es la relación existente entre la variable de velocidad y posición de un cuerpo en correlación a un lanzamiento cuya trayectoria va a conformar una parábola. Dependiendo del ángulo de lanzamiento y de la posición del cuerpo se determinará qué tan lejos o qué tan cerca puede llegar el cuerpo.